mí es muy satisfactorio haber sido escogido para participar en este importante ciclo de conferencias de una empresa docente, y es con mucho agrado que doy esta charla. Bien, hay un problema de los tantos que se dan en el oficio del didacta de matemáticas relacionado con cómo seleccionar los contenidos de historia de las matemáticas y apropiarlos y utilizarlos en función de los requerimientos de construcción de estrategias didácticas en el aula. Esto pues da lugar a líneas de investigación en las distintas comunidades de educadores nacionales e internacionales, revistas especializadas incluso sobre estos temas, eventos, congresos. Ahora, recientemente hemos encontrado, por ejemplo, el Handbook Historia de la Educación Matemática, editado por el profesor Chubrin, que apunta justamente a eso, a seleccionar aspectos importantes, significativos de los procesos de educación matemática en distintos contextos sociales y culturales para favorecer organizaciones didácticas en el aula en distintos saberes de referencia. Bueno, el problema es cómo integrarlo, insisto en el asunto, cómo establecer esa conexión entre historia y didáctica, por cuanto que desde el propio nacimiento de la didáctica, y a ello me voy a referir en varios momentos, este tema ha sido claro. Los padres fundadores, por ejemplo, de la didáctica en Francia, ya lo han tenido claro este aspecto, y mucho antes, incluso desde Maurice Klein, el asunto de la historia como recurso didáctico siempre ha estado planteado. Entonces el problema es cómo. Y como no hay un guión, como no hay un patrón, cómo es un objeto de investigación para los casos particulares de los saberes, de las clases mismas, de la formación de los docentes, etc. En Colombia en particular, la reforma para la formación inicial de los docentes de las licenciaturas, que actualmente está vigente a partir de hace un par de años, menciona este asunto, más no le da, en mi opinión, una orientación satisfactoria. No digamos respuesta, porque no se trataría de eso, pero sí lineamientos, guías, orientaciones que pudiesen encaminar al docente en una buena vía. En esta charla, entonces, yo me propongo ahondar en ciertos aspectos relativos a este uso y apropiación didáctico de la historia, para lo cual pienso, en primer lugar, hacerle un repaso a algunos de los asuntos que a mí me parecen más problemáticos de la reforma del Ministerio de Educación Nacional, del Plan de Estudios de Formación Inicial de los Docentes, y en una segunda parte quisiera hacer una posición ya más, un planteamiento más propositivo sobre cómo una cierta orientación de la historia, aquella que se refiere a historiar no tanto saberes, sino prácticas constitutivas de esos saberes, puede estar más en el horizonte de una ayuda a el esclarecimiento de las estrategias didácticas en el quehacer docente. Entonces, en primer lugar, hagamos un repaso sobre el tema de la formación docente en la resolución que les he mencionado, la 2041 del 3 de febrero de 2016, que reforma las licenciaturas en Colombia. En uno de los ejes de reflexión de esta reforma, bueno, la reforma está orientada básicamente a establecer normativas, como toda reforma de política pública, establecer normativas con unos fines. Los fines
que siempre aspira a la política pública, en este caso de la educación, es el mejoramiento de la calidad. ¿Y a través de qué? Pues a través de la formación inicial de los docentes. Entonces ahí, en ese marco es que se mueven estas reflexiones, así que no son reflexiones de un investigador sobre la práctica docente del licenciado, son reflexiones encaminadas a asuntos muy prácticos, efectivos, concretos, de calidad de la formación. Así que uno de los temas, les decía, son pues los 4 componentes de la formación inicial del educador, que ya todos conocemos, el de los llamados fundamentos generales o competencias, la formación en saberes específicos y disciplinares, en nuestro caso concreto, pues las distintas componentes del currículum en matemáticas, la línea de los cálculos, la línea de las álgebras, la línea del análisis, la de las variables complejas, en fin, y luego en los otros componentes disciplinares de la psicología, de la sociología, de las pedagogías, y otro componente pues es el de las pedagogías y ciencias de la educación, las pedagogías y las didácticas, lo clásico, y ya de manera específica la didáctica de las disciplinas. Este también, desde casi que el origen de la formación en las licenciaturas en nuestro país y los estudios de historia de la educación en Colombia sí lo ponen en evidencia, esta composición está presente. O sea que aquí no hay nada, ningún arreglo nuevo que pueda ser un insumo para mejoramiento de calidad. Tal vez de lo que se trata en la tematización de estos puntos es que la norma recomienda ahora una articulación conveniente de estos componentes. Pero aquí es donde está la dificultad, y ese es el problema al que yo me quiero referir en esta primera parte. Es decir, la norma no sabe cómo debería establecerse esta articulación, o incluso, yendo más allá, como ellos la llaman, la complementariedad. Lo que se sabe es que estos enfoques de la formación pues se organizarían dentro de 2 ejes, de lo académico, que correspondía a las disciplinas y particularmente la historia y la didáctica de las matemáticas, y de las disciplinas pues ligadas en el currículum a los saberes matemáticos, y por otro lado estarían los enfoques profesionales propiamente centrados en los problemas y métodos del quehacer docente. La norma es clara que hay tensiones entre estas dos, evidente. Eso, la gestión de los currículums a lo largo de decenios nos ha mostrado que esas tensiones están allí y que hay que manejarlas adecuadamente, sin pretensiones algunas de establecer ni justaposiciones, ni jerarquizaciones entre saberes académicos, por ejemplo, sobre los profesionales. Esa es una época ya superada en la cual las comunidades matemáticas y de educadores entraban en pugnacidad sobre qué podías establecer la jerarquía, si los contenidos matemáticos en particular o los contenidos relativos a la formación profesional. O sea, no hay jerarquización, hay más bien que buscar, dice la norma, una complementariedad, y ahí estaríamos de acuerdo los educadores matemáticos con ese principio. Pero el problema es cómo precisamos la naturaleza de esa palabra complementariedad. ¿Cómo hacemos que la complementariedad se acomode en la formación a un diseño adecuado que produzca un mejoramiento en la calidad docente? Bien, este es el asunto que quisiera discutir, por cuanto que me parece que si del lado del sector de Estado
Ministerio de Educación Nacional, hay ambigüedades sobre este asunto. Del lado de las comunidades matemáticas, cada vez hay más certezas, cada vez hay más experiencias que se ponen en juego de cómo integrar de una manera funcional, complementaria, estos distintos niveles. No se refleja ello en la norma, mas sí en los proyectos de investigación de los grupos que trabajan en el campo de la educación en el país y a nivel internacional, y también en los diseños, en cierto tipo de diseños de los planes de estudio que forzosamente no se dejan moldear, ¿no? De manera, digamos, en blanco y negro con respecto a las propuestas o a los patrones que propone el ministerio y que imaginan y crean recursos para favorecer esa integración entre lo académico y lo profesional en el plan de estudios de formación. Bueno, es decir, en conclusión, pues la reforma no participa de una conceptualización de práctica docente que es aceptada como ciertos principios estándares ya dentro de la comunidad de los educadores. Me refiero a alguno de los padres fundadores, llamémoslo así, de este campo actual de la educación matemática, Rousseau. Recordemos su texto de la revista Recherche en Didactique de Mathématiques del 86 sobre fundamentos y métodos de la didáctica de las matemáticas, en el cual se hacen unas 3 afirmaciones que me parece en el fondo estructuran digamos, el acuerdo, el consenso sobre esta conceptualización de práctica docente y dan unas orientaciones claves para ver cómo se logra la complementariedad en la formación. Primero, pues que la formación de docente en los objetivos disciplinares debe situarse en la perspectiva de las necesidades del oficio. Es decir, no es desde un nivel de exigencia del rigor, ¿no?, externo a que se organizan los distintos componentes dentro del currículum para la formación inicial, sino es apuntando fundamentalmente a las necesidades del oficio de enseñar. Y en ese punto, pues, en este texto y en otros, Rousseau y Chevalard y hasta la generación de Michel Artigue, ¿no?, por mencionar 2 extremos, han planteado que esas necesidades del oficio imponen, ¿no?, unas competencias del docente en saber recontextualizar los saberes académicos, por ejemplo, la noción de transposición, y repenalizar esos saberes en función de la actividad central cognitiva del estudiante, repersonalizar el docente en la organización didáctica en el aula, repersonalizar los trabajos de grupo y repersonalizar la actividad del sujeto. O sea que hay las necesidades del oficio imponen investigación didáctica sobre la repersonalización y además sobre las cadenas de recontextualización de saberes para efectivamente producir el conocimiento personal sobre el saber de referencia. Y luego tenemos otro principio que nos planteaba Rousseau entonces, lo propio al quehacer docente de la acción de saberes pedagógicos y didácticos. Afirmación que establece, pues, desde el oficio del didacta una separación clara y neta con respecto a los oficios de otros, digamos, campos relativos a la educación matemática, en particular el campo matemático, el oficio de la producción de saberes matemáticos y de extensión del campo del conocimiento, de las fronteras del campo del conocimiento matemático, caracteriza al docente, al profesor, más no se puede medir desde esa perspectiva, ¿no?, la calidad ni de la formación del educador matemático, ni del ejercicio
de sus funciones. Y luego, el tercer principio que quisiera recordar, hay muchos otros, ¿no? Pero para efectos de lo que me interesa en esta primera parte de la norma del ministerio, el principio de reflexibilidad o de autonomía intelectual, que es bien tematizado en la norma del ministerio. En nuestras palabras, sería una capacidad del docente de saber analizar su propia práctica, entendida como un sistema complejo de discursos que tienen que ver con los lineamientos curriculares, con las transposiciones del saber, con estrategias didácticas, con producciones discursivas del alumno, con relaciones con la institución, interacción con padres, agentes del sistema educativo, etc. Es decir, la organización de lo didáctico se sitúa en esta complejidad de sistemas discursivos. La manera como el profesor interviene en la fenomenología del aula siempre está tomando una selección, una acción, ¿no? Tomando decisiones con respecto a esa articulación compleja de sistemas discursivos. Y en consecuencia, el gran desafío que yo plantea es saber analizar, ¿no? en la práctica en función de estas interrelaciones. Así que la reforma reconoce la reflexibilidad de la práctica como un aspecto clave, fundamental del ejercicio docente, pero la restringe a nivel de lo pedagógico. Es decir, que el espacio de lo pedagógico sería para la reforma el espacio de la reflexibilidad. Es decir, que y coloca lo pedagógico, ¿no? en el nivel externo de los saberes disciplinares de la formación docente. De manera pues que esa reflexibilidad es de dudosa eficiencia en el diseño de estrategias de intervención, que es lo que caracteriza el oficio del docente precisamente. Entonces, ahí ya empezamos a ver una discusión fuerte con la norma y por consiguiente el concepto de complementariedad que tendría que haber entre el eje de lo académico, ¿no? en la formación inicial y el eje de lo profesional no se consigue realizar. ¿Sí? A mayor distanciamiento de la reflexibilidad en un ámbito pedagógico externo, que sería supuestamente fundamental de la práctica, pero que es externo, a mayor alejamiento de esa reflexividad en lo externo, menor posibilidad de que haya una complementariedad de saberes, vía la autorreflexión de la práctica. Entonces, la formación docente, la formación profesional del docente, ¿no? Tratando pues de darle una salida a este problema que plantea la norma, recordar con Perrenot que la formación del docente en el ámbito de lo profesional comporta dos o tres exigencias. Primero, disponer de una capacidad reflexiva, didáctica y epistemológica de los saberes de la especialidad, pero también una capacidad reflexiva de los saberes de la práctica docente y profesional. Es decir, que esa doble reflexibilidad es la que uno esperaría de la formación del licenciado como profesional, que tenga esa capacidad. Y esa capacidad, por supuesto, no se logra sino en una confluencia de los componentes de la formación. Tiene que estar suficientemente distribuida esa capacidad en los distintos componentes de la formación, no solamente en el componente de lo pedagógico externo, general. Luego dice Perrenot, ¿no?, que esa formación profesional también exige movilizar una capacidad de discernir, es decir, analizar problemas
en la masa indiferenciada de fenómenos en que al profesor se le presenta en el aula en el momento de intervenirla con una estrategia de enseñanza. Se encuentra en el aula, es una fenomenología que el numeno tiene que entrar a analizar, a discernir, a separar, ¿no?, a organizar para poder diseñar las estrategias adecuadas de intervención. Entonces, esa capacidad de discernir es propiamente el análisis didáctico. Y, en tercer lugar, Perrenur recuerda que no bastaría tan solo con el análisis didáctico que produce, digamos, tal cual orientación en la comprensión del estudiante, saber de referencia o en el conocimiento del alumno, por cuanto que lo que sigue para el profesor desde el punto de vista de su formación profesional es una reflexión sobre el proceso mismo de diseño, aplicación de esas estrategias didácticas. No es la acción eficaz. Al final de la acción eficaz no es que ya terminó toda la autorreflexión, por cuanto que ahora se trata es de revisar el proceso que dio lugar a esa acción didáctica, a ese resultado a partir del análisis didáctico. En fin, hay una reflexión sobre la experiencia del conocimiento didáctico del enseñado, y además hay una reflexión sobre el conocimiento social del quehacer docente. En dos dimensiones, diría yo, hay muchas otras. En la dimensión, digamos, de hacer visible a otros, al grupo, a una comunidad, la experiencia de diseño y aplicación de la estrategia didáctica, sus resultados, los condicionamientos, el manejo de las restricciones, y hacer visible esto, es decir, dar casos de estudio para el desarrollo de la investigación didáctica, abrir a otros el espacio que estuvo cerrado bajo el control del docente, así abrirlo a otros y socializar esto, pero también tiene la reflexión relativa a que el profesor mismo valore su logro, su actividad docente, teniendo en cuenta, digamos, las aspiraciones sociales que se de esa formación que se expresaron a través de los objetivos generales de la enseñanza, del currículum, etc. Si hubo o no, digamos, el cumplimiento de ciertas aspiraciones que la sociedad tenía puestas en mente con respecto a la enseñanza que él ha realizado o la que está en vías de realización. Esa doble dimensión de lo social me parece que de cara a la comunidad de educadores, a sus pares y de cara al conjunto de la sociedad, etcétera, a través de los objetivos de la formación de la matemática, pues son importantes también como parte de la autorreflexibilidad y la competencia que el profesional debe tener en esa autorreflexionalidad. Pero la reforma no logra superar la tradicional justaposición y compartamentalización de saberes en el plan de estudio. ¿Sí? Es demasiado clásica, no innova en ese sentido. Está dentro de lo que ha sido la misma tradición de juntar componentes en el plan de estudios, más no de una articulación o de una complementariedad. Si uno lo ve desde el punto de vista, por ejemplo, de las famosas competencias ciudadanas, ese tema está colocado a nivel del componente de fundamentos pedagógicos generales.
Los saberes histórico-epistemológicos de las disciplinas van en un componente aparte. Los aspectos relacionados con las maneras del sujeto de valorar, de conocer y de aprender están de nuevo en lo pedagógico. Ideales, valores, relativos a la práctica docente en el dominio de lo pedagógico. Ahora vuelvo a este punto. Es decir, no existe nada que tenga que ver con dispositivos que apunten a la complementariedad. Pero aquí entonces es conveniente saber que si la norma no lo ve, la comunidad sí lo ha visto y lo ha intervenido. El ministerio es incapaz de reconocer los replanteamientos operados en las tradiciones pedagógicas como resultado de las investigaciones sobre el conocimiento profesional del docente. Es decir, hay una brecha entre comunidades, campo intelectual de la educación, investigadores, comunidades y asesores y funcionarios responsables de la política pública a nivel del Estado. Esa brecha que hace que no haya una, digamos, capacidad de reconocer los replanteamientos que se vienen operando en la comunidad y en las prácticas de las tradiciones pedagógicas, no es vista allá. Yo quisiera traer como un ejemplo significativo, no es el único, por supuesto, los espacios en los cuales las comunidades de investigadores y de didactas matemáticos se reúnen a intercambiar los resultados de sus experiencias investigativas. Uno de los más recientes en la región es el Congreso de Educación Matemática de América Central y el Caribe. Es una red que ya se ha reunido en varias ocasiones, en Santo Domingo y recientemente en Cali, en las cuales estos temas sí que se discuten, ¿no? Y simplemente bastaría mirar las memorias de los congresos para examinar cuáles son las maneras en que se han pensado y se siguen pensando la complementariedad de saberes en la formación inicial de los docentes y inspirar y que la norma del Estado, las reformas se inspiraran es de lo más avanzado de la reflexión en esa materia y no tanto de las recomendaciones de asesores que pueden, por no tener la condición de estar sumergidos en este tipo de congresos y de síntesis de información investigativa, no tienen cómo darle nuevos horizontes a la política pública. Radford, en este SEMASIC del 2014, discutiendo precisamente, ¿no?, el lugar de lo pedagógico en la didáctica, en la enseñanza de las matemáticas, recordaba los resultados de sus trabajos, de él y de su grupo, en materia de nuevas visiones sociales, políticas, éticas, históricas, para, digamos, favorecer el ejercicio del quehacer docente. Y simplemente lo leo, lo menciono, una parte importante de su reflexión. Nos invitaba a repensar la educación matemática desde una perspectiva crítica, histórico-cultural, que busca superar la alienación intrínseca de las formas de producción capitalistas, o sea, ¿no?, el alineamiento de los ideales y valores pedagógicos y educativos de la práctica del quehacer docente en matemáticas con los principios éticos políticos del mercado. Y sugería, para hacer eso, con el fin de
repensar, de encontrar nuevas visiones culturales, sociales, políticas, es decir, nuevos enfoques pedagógicos que verdaderamente sí intervengan en la enseñanza de las matemáticas en otras direcciones. Con ese fin, proponía reflexionar sobre medidas prácticas, innovadoras, de relacionar a los distintos agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Del acto didáctico, estudiantes, profesores, padres de familia, etcétera, y buscar su interacción, formas de interacción. ¿Sí? Esa es la lógica que apunta a que el acto didáctico cumpla sus fines en la comprensión del estudiante y no el alineamiento con otras formas lógicas como producir un saber eficiente, como las competencias para el éxito profesional solamente, sino es decir, es una lógica intrínseca a la cooperación y la interacción. Es una pedagogía, unas visiones sociales y culturales que estén favoreciendo ese hecho mismo, ¿no? De creación. Y también recomendaba nuevos modos de producción de saber. Es decir, clave, cómo favorecer en la formación inicial del docente, por ejemplo, la investigación y la comprensión de lo que son las matemáticas. De ahí la importancia que en sus trabajos una persona como Radford le da a una historia de las matemáticas que no es de las ideas matemáticas, sino de los procesos de producción de las matemáticas en contextos sociales y culturales. Nuevos modos de producción del saber. ¿Sí? No es la producción del saber discursivo, sino los condicionamientos y restricciones socioculturales que han dado lugar a la construcción de los saberes formales, a lo que orienta la mirada, este tipo de orientación, de posiciones didácticas como la de Radford. Y claro, pues esto nos lleva en la segunda parte de la exposición a mirar a presentarles unas consideraciones sobre cómo veo yo, desde mi perspectiva de historiador y educador matemático, la historia y la filosofía en su relación con la formación docente. Y entonces avanzar por esta vía, tal vez a las dificultades que tiene Norma para no mirar la complementariedad en este caso particular. Un caso privilegiado de disciplinas fundamentales en el currículum de formación de educadores, que es el de la historia y la didáctica, ver cómo uno podría avanzar en búsqueda de esa complementariedad sobre la cual centramos tanto la norma como nosotros, la mirada fuerte de producir un mejoramiento sustancial de la calidad de la formación del licenciado. ¿Por qué enfoque de historia de la práctica estamos diciendo? Está claro, entonces no nos parece una historia de las ideas y conceptos matemáticos por ella misma sea favorable a el entendimiento de cómo analizar y discernir una fenomenología compleja del aula y poder hacer una intervención eficiente a través de un análisis didáctico. No pareciera pues que una historia de las ideas, de los saberes, que está tan en boga todavía a quienes se interesan por la historia
y la enseñanza, no nos parece que eso podría, per se, favorecer. Es decir, no es con esa, no es en esa complementariedad, en ese tipo de complementariedad de, de niveles de formación que estamos pensando con historia de la práctica. Estamos pensando en una historia de la práctica, como lo decía muy bien Chevalá en los años 80, que nos restituya la heurística de los procesos constitutivos del saber como actividades humanas de razonamiento. En consecuencia, esas actividades tendrían que ser agarradas en un estudio analítico a través de un modelo de la práctica. Un modelo de la práctica. Para el caso de la práctica de producción de saberes, ese modelo ha sido discutido por distintos autores. Uno de ellos, en los años 80, fue Philip Kitcher, su obra sobre la naturaleza del conocimiento matemático. Él distinguía en la práctica un sistema de componentes. En primer lugar, un lenguaje, un conjunto de declaraciones, afirmaciones aceptadas sobre un objeto de estudio, por supuesto, una teoría, un campo de estudio, un conjunto de razonamientos aceptados, R, un conjunto de preguntas relevantes, problemas, Q, pero además un conjunto de puntos de vista metamatemáticos, M, que estaría para Kirchner conformado por normas para la definición y la prueba, es decir, hay algo más que criterios de argumentación y prueba, de carácter lógico, hay algo más que aquello, hay unos conceptos previos, una manera de organizar, por ejemplo, como Hilbert, Hilbert en los fundamentos de la geometría, hay unos criterios primeros para organizar los sistemas de axiomas de la geometría. Hay una jerarquía epistemológica de unos axiomas sobre otros, y eso tiene que ver con criterios metamatemáticos. Bien. Luego, hay también como parte de esos puntos de vista metamatemáticos, afirmaciones sobre la estructura y el alcance de las matemáticas. Algo que podríamos decir, eso metamatemático, como ideales y valores, ¿no?, que organizan la dimensión epistemológica de una teoría. La presencia de ideales y valores, a igual título que puede ser la importancia del lenguaje, a igual título de los sistemas de declaraciones aceptadas, R está M. Este punto ha dado lugar a discusiones a los últimos 30 años, y en particular por Ernst ha propuesto que se explicite, entre M, los métodos, procedimientos y técnicas y estrategias de la práctica, la dimensión estética y los valores de las matemáticas como un factor que interviene orientando, organizando la práctica de producción de conocimiento del matemático. Y un asunto que también me parece clave desde el punto de vista del modelo de Kitcher de la historia de la práctica para pensar la el análisis didáctico, es que aquí no hay en este sistema de la práctica de Kitcher, no hay una linealidad. Aquí hay un concepto de cambio. En la práctica docente orientada a formaciones en los estados cognitivos del sujeto, interesa no linealidades, interesa es cambios, interesa es conflictos, interesa es obstáculos, interesa avances. Igual que en la práctica de producción o de descubrimiento de conocimientos matemáticos, importan cambios de estado. Y Kitcher ha generado en su teoría esa posibilidad de que uno
mire qué significa pasar de, de un sistema de 5 factores en un estado a un sistema de 5 factores de la misma, en otro estado de la misma práctica. Bien, paso sobre otros modelos que se han inspirado de Teacher, como el de Van Bendengen o Van Kerkhove, que avanzan pues en el refinamiento tanto de los componentes del sistema como de las modalidades de cambio de estado. Paso sobre eso, no simplemente lo enuncio como que para ver que este es un campo en investigación, ¿no? Este campo de historia, de cómo hacer la historia y la filosofía de una práctica matemática. Es un campo en evolución, en refinamiento, en progreso, que puede dar cada vez mejores instrumentos, más finos, más complejos y por lo tanto más seguros al didacta que se interese por comparar su práctica o modelar la práctica en el aula con respecto a la práctica de las comunidades matemáticas generadoras del conocimiento que luego se vuelve por transposiciones un saber académico y un saber a enseñar en el aula y sufre otras transposiciones. Un aspecto clave de la práctica matemática, y voy orientándome, es la creatividad y la división cultural, la diversidad cultural. Es decir, que mirar la práctica nos lleva a eso, a un momento de diversidad cultural. Aquí quisiera dar un ejemplo ilustrativo, no me puedo detener más en el asunto. La diversidad cultural atraviesa la propia práctica matemática de producción de saberes académicos que se van luego a convertir en unos universales y que perderían su naturaleza cultural al entrar en el dominio de un discurso formal. Sin embargo, en la restitución de la heurística de su producción, de esos saberes, uno va a encontrar que esos universales están coloreados de culturas diversas, digámoslo así, y que la creatividad que dio lugar a ese universal tuvo que pasar, ¿no?, por la dimensión de un contexto social, cultural diverso a otros. Toma los 3 premios, los 3 medallistas o 4 medallistas Fields de 2014, de hace 4 años, 5 años, se encuentra con unas cosas muy curiosas, ¿no? Arthur Ávila se le otorgó la medalla Fields por sus aportes originales en sistemas dinámicos. ¿Quién es él? Pues un brasileño naturalizado francés que trabajaba tanto en París como en Río de Janeiro, ¿no?, a lo largo del año. Igualmente, Mankul Bhargava, teoría de números, un canadiense, hijo de migrantes hindúes con nacionalidad americana, orígenes culturales diversos, no lejanos, sino actuales. Martin Heyer, en probabilidades de ecuaciones diferenciales, un austríaco formado en Suiza e Inglaterra, y como hecho muy llamativo, ahora me referiré a ello, Mariam Mirzakhani, una iraní, la primera medallista Fields, mujer con nacionalidad americana, trabajando en problemas de frontera entre topología, geometría y sistemas dinámicos. Para la formación docente, este examen que les estoy planteando tiene algo muy importante, y es que muestra que la práctica matemática es fuente de reflexión sobre relaciones de las matemáticas formales con la didáctica y la etnomatemática, ¿no? Miremos, por ejemplo, en este caso particular, el estilo cognitivo de Bhargava, tomado esto de las propias declaraciones de Bhargava sobre su práctica y de sus cercanos, familiarizados con el tipo de práctica matemática de él. Está claro que él aplicaba
o aplica técnicas matemáticas ancestrales de los hindúes, ¿no? Como es el caso de la escuela de Brahmagupta de los siglos 6 en adelante, después de Cristo, sobre aritmética y teoría de números. ¿Sí? Él se reclama y además lo practica de las tradiciones matemáticas hindúes, ¿no? En las cuales los discursos, las propiedades de los números, por ejemplo, no estaban evidentemente expresadas de la manera formal nuestra, sino a la manera extraña para nosotros de la prosa, de los versos, de los ritmos que se pueden más interpretar por los instrumentos y no tanto de nuestras formas, digamos, demostrativas. Las modalidades de argumentación y de prueba de ellos eran de otro tipo, que hoy por hoy no son hasta extrañas y sobre las cuales los historiadores de la matemática hindú trabajan fuertemente. Por ejemplo, Bhargava considera que la motivación por los problemas matemáticos no solo concierne sus aspectos científicos, sino también los lúdicos, los artísticos, la magia, la poesía, la música. Es decir, él tiene unos ideales y valores pedagógicos que corresponden con un origen ancestral cultural, situado en la teoría de números. Estamos hablando, digamos, del premio Nobel matemático en teoría de números y en aritmética formal. Ahí lo ven ustedes. Su profesión de matemático está coloreada culturalmente, está metida dentro de lo que son sus instrumentos, ¿no? El ritmo para producirla, crearle condiciones favorables a la creatividad matemática en teoría de grupos. Ahora pasemos al caso de Mirzakhani, que pues saben ustedes, esta mujer brillante acaba, hace poco, hace menos de un año ha muerto, la primera matemática, Medalla Fields, murió desafortunadamente a edad temprana, pero para ella nos es importante su práctica, reflexionar sobre su práctica en tanto historiadores y didactas. Nos interesa desde el punto de vista que el problema de la visualización es uno de los grandes problemas de la didáctica y cómo podemos desde un formalismo matemático hacer emerger representaciones figurativas que favorezcan los procesos de cognición. Ese es un ejemplo típico de ella. Miren, uno de los documentos de los manuscritos, ¿no?, de su actividad creativa matemáticas, representaciones visuales fundamentales, ¿no? Del estilo de Mirzakhani, consistía en una cierta armazón de representaciones figurativas, ¿no?, que a través de las cuales se encaminaba mejor la creatividad matemática hacia finalmente lograr la presentación de las ideas en un nivel lógico formal, que era digamos, la diagramación, la representación oral y no tanto el lenguaje discursivo formal, era el camino favorable a la creatividad matemática en el campo pues, en que ella se movía de interdisciplinariedad entre topología y álgebra y podía al final traducirse todo digamos, puzzle de representaciones figurativas, ese collage incomprensible de representaciones figurativas se traducía pues en un discurso formal. Algunos testimonios, sobre ellos muy rápido, de esa impresionante imaginación de Mirzakhani, se pueden resumir aquí. Unos dicen, era incapaz de registrar en su mente una representación visual de un problema complejo de geometría hiperbólica para luego discutirlo en todos sus detalles con sus pares. Era capaz, ¿no?, de registrarlo y luego lo discutía con sus pares, pues en el lenguaje formal de la matemática. Sus colegas no comprendían este tipo de trabajo
cómo es que ella lo lograba, aunque al final eso funcionaba. Tenían que reconocer que terminaba por ser efectivo ese procedimiento de ella. Suponían estos colegas que este tipo de problemas eran tan abstractos y complejos que ella no podía seguir un orden lógico, sino abordarlos a través de grandes saltos. Lo que les decía, pues, lo dominante, lo característico del estudio de una historia filosófica de la práctica son las rupturas, son las transformaciones, son los cambios. Y un testimonio de ella misma, de la Mirzakhani. La parte más gratificante de mi trabajo, ese es el momento ajá, el momento también podría llamar uno eureka, la emoción de descubrir, disfrutar y comprender algo nuevo, sensación de estar en la cima de una colina y tener una visión clara. Pero la mayoría de las veces hacer matemáticas para mí es como estar en una larga caminata sin rastro ni final a la vista. Algo sobre lo que bien debe reflexionar un maestro en formación. Esa construcción continua que no necesariamente sigue un guión, no necesariamente sigue un principio de eficacia y de eficiencia, sino que está determinado por otros procedimientos. Al hablar de esas experiencias como significativas de la historia y filosofía de la práctica en el trabajo mismo de los matemáticos creadores, los más creadores sancionados por las normas de excelencia de la comunidad matemática como la de la Maya Fierce, uno no deja de pensar en aquellas regiones más significativas en el campo de la educación sobre esos mismos fenómenos de la práctica. En particular, si estamos hablando de la Mirzakhani, visualización en la práctica productiva de los Mirzakhani. Cómo la Mirzakhani, ¿no?, a través de la visualización, tenía una particular manera de crear matemáticas. No podemos dejar de pensar, en el caso de nuestra comunidad, en uno de los que más pensó el problema de la visualización, me refiero a Miguel de Guzmán, también muerto prematuramente, que nos hablaba de que este es un asunto prioritario en la educación matemática y decía lo siguiente: la visualización es una especie de familiaridad con el objeto que les facilita extraordinariamente a los matemáticos algo así como una visión unitaria, un apercibimiento directo de la situación relativa a las partes del objeto del estudio. Esta problematización de la representación figural de la visualización nos conduce a mirar temas cruciales de la filosofía de la práctica relativos, por ejemplo, a la intuición matemática, relativos al problema de el método de análisis y síntesis en el descubrimiento de los principios, la verdad de las afirmaciones matemáticas y en la reconstrucción de las argumentaciones para formalizar la verdad, las cadenas deductivas que conducen justamente a evidenciar la verdad. La visualización en ella misma es un fenómeno complejo de la práctica matemática que da las posibilidades de que la formación del futuro licenciado entienda un núcleo de articulado de fenómenos relativos a las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Bien, concluyo. ¿Por qué podemos ser hoy optimistas sobre los usos pedagógicos de una historia de la práctica como esta que les menciono? Matemáticos y educadores disponemos de una visión histórica mucho más elaborada en el momento presente que en el pasado sobre las limitaciones y posibilidades de los mismos. Una afirmación de Rousseau. Contamos con una gran diversidad de dispositivos didácticos que hacen uso teórico o metodológico de la historia en la formación de pensamiento en distintos ambientes. Como lo decía Chevalar,
en la transposición didáctica, estamos mejor preparados hoy que hace 35, casi 40 años, para hacer realidad el ideal de la didáctica científica de las matemáticas. ¿Cuál es ese ideal expuesto por Chevallard en la transposición didáctica? Descubrir el verdadero funcionamiento de la ciencia y reemplazar la génesis ficticia característica de los sistemas formales por el conocimiento de la heurística de los procesos de constitución. Esta es, creo yo, digamos, la gran divisa del didacta, que situado en la fenomenología completa del aula, apela a las informaciones de la práctica temática que le da la historia con el fin de fundamentar el análisis didáctico en un saber de referencia particular. Bueno, muchas gracias, espero que hagamos una discusión sobre estos puntos que nos ayude a complementar varias de estas ideas. Profe Luis Carlos, muchísimas gracias. En este momento damos cierre a la presentación y damos apertura a la sesión de preguntas. Si algún participante tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat que está dispuesto para eso. Tendremos un tiempo de 10 a 15 minutos. Bueno, profe, en primera instancia, pues le agradecen por compartir su conocimiento, agradecen por la información que compartió sobre las medallas Fields y pues también agradecen en general. Profe, hay una pregunta que hace una profesora y dice, ¿cómo podríamos hacer los profesores de matemáticas para que nuestros estudiantes se interesen en la historia? ¿Eso es todo? Es la primera, profe. Sí, ya después empiezan a realizar más. ¿Aquí estamos al aire o estamos entre usted y Sí, yo? señor, en ese momento la persona lo está escuchando y lo están escuchando todos los asistentes. Listo. Bueno, como yo creo que hay un interés, digamos, casi que inmediato de los estudiantes por lo histórico. Obviamente no por una historia de este tipo. Esta historia a la que yo me estoy refiriendo es una historia para el docente. Es una historia para la formación inicial y formación continua del docente. Yo estoy mostrando la historia como recurso para ayudar, ¿no?, a el análisis didáctico. Este es como otra cosa es la historia de tipo divulgativa que pueda uno utilizar en ciertos momentos de la enseñanza, en la cual, por ejemplo, una anécdota bien traída puede, digamos, atraer al estudiante a pensar un asunto que está puesto allí de una forma mucho más evidente. Por ejemplo, ahorita que estábamos presentando la diapositiva de Miguel de Guzmán, esa frase de él que está dirigida a profesores en un libro sobre la enseñanza del análisis para profesores. Esa frase de él se apoya en varios episodios históricos, la importancia de la visualización como él ahí la está mirando, en varios momentos históricos. En particular se refiere a aquel momento en el cual, ¿no?, la noción de espacio vectorial no estaba todavía formalizada, estaba en construcción, y Argand se refería al objeto no como hoy lo podemos hacer, al objeto vector como hoy lo podemos hacer, como un objeto de un espacio vectorial que tiene determinada estructura, sino que se refería a él como un segmento orientado, a la misma manera como Descartes se refiere a unas líneas orientadas en su geometría cuando está pensando en la solución del problema de Pappus, es decir, es objetivizar el objeto, es decir, el objeto no existe en un campo teórico, existe aquí en una representación visual, ¿no? Es decir, una existencia ostensible del objeto.
Ese tipo digamos, de episodio histórico, que también se va a repetir posteriormente en Argand, en Gauss, en la historia de los espacios vectoriales, pero sobre el cual Gauss sí va a avanzar en un lenguaje formal para designar el vector. Ese tipo de episodios históricos pueden ser, digamos, informaciones que en un momento determinado motiven al estudiante a ir más allá, porque él se puede ver que es posible pasar desde su intuición visual al concepto, ya que en la historia esto se dio, y el profesor puede favorecer eso. En fin, yo veo que no hay una fórmula, es decir, la pregunta de la profesora, ¿cómo podemos hacer para que la historia, ¿no?, se convierta en un dispositivo de interesamiento del estudiante en la comprensión de las matemáticas? ¿No? Eso es un asunto sobre el cual no cabe más que mirar episodios históricos que permitan al profesor avanzar en sus estrategias de aula. Es la única manera que yo veo. Pues por lo demás hay muchos textos históricos en matemáticas de diferentes características a disposición en las bibliotecas, en el internet, mucho material didáctico para cada problema en particular, para el caso de las funciones, para el caso de los vectores, para el caso de las distintas geometrías. Hoy por hoy es simplemente hacer una búsqueda inteligente en internet y se va a encontrar con reservorios importantes de materiales, incluso didácticos, con base histórica. Bien, profe. Los asistentes pues continúan agradeciéndole. Muy interesante la conferencia. Hay un profe interesado sobre una resolución que es la 2041. Él pregunta, según la resolución 2041, ¿pierden la licenciatura su estatus de carrera profesional? No, para nada, al contrario, ¿no? Yo creo que la norma lo que está haciendo es reglamentar desde un punto de vista digamos, de una búsqueda de mejor calidad de la formación, el ejercicio de la profesión. Ahora bien, lo que pasa es que pues, todos sabemos que otro tipo de normatividades, incluso esta misma, favorecen el ejercicio de profesionales de otros campos o el ingreso de profesionales de otros campos a la profesión de licenciatura, de enseñanza de las matemáticas, mediando el cumplimiento de cierto tipo de exigencias, ¿no? Hay que tomar unos créditos en formación pedagógica, etcétera, para que un ingeniero pueda ejercer la actividad. Pero eso ya es otra problemática, eso ya tiene que ver con, digamos, los aspectos de que digamos, se ha considerado que digamos, las demandas de formación hoy por hoy pueden estar más allá de las capacidades existentes de licenciados y profesores en ejercicio. Entonces habría que dejar puertas abiertas a otras profesiones para que ingresen acá, al campo de las matemáticas, al mismo tiempo que aporten desde otros campos, como el de la ingeniería, ¿no?, nuevos recursos para responder a las nuevas demandas de formación matemática, por ejemplo, el uso de tecnologías de la información, ¿no?, y de sistemas que se aspira a que por ese lado entren. Soy consciente de que eso es una problemática en gran discusión en la comunidad de educadores matemáticos y que enfrenta a ese punto las posiciones de la comunidad sobre su profesión con las posiciones del Estado
con respecto a la profesión del matemático, del educador matemático. Profe, hay una pregunta que es interés sobre talleres de didáctica e historia. Dice, ¿cómo los profes llegamos, los profesores actuales y los profesores antiguos llegan a tener acceso a talleres de didáctica e historia para poder intensificar la práctica docente en matemáticas? Bueno, eso creo yo que es una asignatura pendiente. ¿Mm? Sería interesante que este tipo de foros, como el de empresa docente, abrieran espacios para discutir ya no a nivel general, como yo lo estoy planteando, este problema de la historia y la didáctica de las matemáticas, sino ofrecer talleres concretos para intervención en las licenciaturas o para intervención con esos modelos que aquí se planteen en los cursos de formación continua de profesores. Eso sería interesante. Si bien cada vez se abren más opciones, por ejemplo, hace 2 semanas yo estoy haciendo un taller y cada año lo hago en el Congreso de Educadores de Educación Matemática del doctorado de la Universidad de Nariño, haciendo un taller sobre, por ejemplo, cómo enseñar la geometría cartesiana a partir de cierto tipo de experiencias de Descartes en la geometría, en su obra de la geometría, o enseñar o discutir cómo el conocimiento de ciertos textos históricos para la enseñanza de la geometría analítica en Colombia pueden ser utilizados hoy por hoy en el diseño de actividades de enseñanza de la geometría con estudiantes en nuestros colegios. Ese tipo de talleres se ofrecen cada vez más en congresos, igual en la Asociación Colombiana de Matemáticas se programan cada año en sus congresos talleres de historia y didáctica de las matemáticas, en los que pues, yo hablo de los que conozco, ¿no? O en la Escuela Nacional de Historia y Educación Matemática que recientemente se hizo en la Universidad del Cauca en Popayán, se presentaron igualmente distintos ejemplos y talleres sobre cómo usar la historia en la enseñanza de las matemáticas. Aquí de lo que se trataría es que pues, los colegas profesores estén suficientemente informados y que busquen estas opciones en los distintos medios en que tiene la comunidad de educadores matemáticos para expresarse en el país, ¿no? Bien, profe. La siguiente pregunta relacionada con el formalismo matemático. La profe pregunta, ¿llegar a superar el formalismo matemático está relacionado con iniciar la enseñanza de las matemáticas con actividad? No escucho, relacionado con... Ok, profe, dice que si llegar a superar el formalismo matemático está relacionado con iniciar la enseñanza de las matemáticas con actividades sociales en las que hemos identificado en su funcionamiento las nociones matemáticas que deseamos enseñar. A ver, esto de superar el formalismo matemático es un asunto problemático. Digamos, todos los didactas, o bueno, en tanto didacta al menos yo me posiciono en el lugar de que el formalismo no es un punto de partida de la enseñanza, pero es un punto de llegada. Quiero decir que en la medida en que nosotros adoptamos unas didácticas situadas en el alumno, entonces nuestra actividad en la clase se vuelve un proceso interactivo con el estudiante y no un proceso de transmisión del saber del profesor al estudiante, sino una, llamémoslo así rápidamente, una construcción interactiva en la cual la actividad central es del estudiante. Entonces, se empieza con representaciones figurativas, por ejemplo, se empieza con problemas asociados al saber que uno quiere presentar, ¿no?
y se utilizan metodologías de resolución de problemas, se empieza con la aplicación, la modelación del saber que se quiere enseñar con softwares disponibles, GeoGebra, en fin, y a partir de esa reinterpretación de lo formal, ¿sí?, con lenguajes y dispositivos didácticos, se desarrolla una actividad que está dirigida a la comprensión del estudiante, que está dirigida a la construcción de un conocimiento propio en el aula. Pero ese nivel final de comprensión y de construcción de conocimiento tiene que reintegrar los aspectos formales, ¿no? Tiene que expresarse en un lenguaje matemático, tiene que relacionarse con un estado de una teoría, tiene que estar fundamentado en unos principios y axiomas ya convenidos por la comunidad matemática dentro de ese campo. Es decir, partimos para la enseñanza de una transposición del saber sabio académico, desarrollamos ese saber en la enseñanza en una perspectiva de los estados cognitivos del estudiante, pero aspiramos que una vez se conoce, el estudiante conoce ese saber traspuesto, ese saber pueda integrarse nuevamente en el ámbito de un mundo académico, es decir, se formalice. Entonces, para el didacta, lo formal no es un campo digamos, de ruptura total. Al contrario, el proceso de educación, de comprensión, de conocimiento matemático se tiene que reintegrar con lo formal. En la didáctica cuando se presume que esto... Espero pues dar un cierto acercamiento a este problema, pero evidentemente soy consciente de las dificultades pues para dar una respuesta totalmente satisfactoria así tan rápidamente. Sí, profe, siguen realizando preguntas. Hay una profe que dice que orienta didáctica a las matemáticas en una escuela normal, que está preocupada por los docentes titulares porque manifiestan que en sus prácticas que tienen un bajo dominio en contenidos disciplinares, como manejo de operaciones básicas, fracciones, magnitudes, entre otros temas. ¿Es pertinente que estas falencias sean sopesadas en la didáctica cuando se presume que esto debió aprenderse en el bachillerato? Sí, esas son las realidades del ejercicio docente a las cuales el didacta tiene que darle solución. Eso me parece que, bueno, evidentemente no solo el didacta, no solo el profesor, digamos, es también la institución escolar, ¿no? Pero son realidades de nuestro ejercicio docente. En el caso de los propios profesores, de las falencias, de la búsqueda continua del mejoramiento de la formación en los contenidos matemáticos, por ejemplo, que son una parte de lo académico en la formación inicial. Eso se hace a través de cursos de formación continua, ¿no? Este es un medio, empresa docente es un medio justamente puesto al acción de eso, ¿no? De ayudarle a los profesores en ejercicio a que se actualicen, a que hagan ingresar en su práctica otras orientaciones, otros horizontes, divulgar una literatura nueva, bibliografías. Es decir, que esas son necesidades que plantean las realidades a las que se enfrenta el ejercicio de la docencia y que el didacta, los grupos de investigación, los responsables de las instituciones educativas, los responsables de gestionar programas académicos,
estamos enfrentados a tener que buscar fórmulas para darle respuesta a esas realidades. Profe, ya que habla de esa realidad y que los profes pues están hoy en día pues trabajando este tema, hay dos profes que hablan sobre eso. Hay un profe que dice que está de acuerdo con el estudio de la historia y la filosofía de las matemáticas en la formación inicial de profesores, pero la pregunta es la siguiente: ¿nuestras universidades públicas están preparadas para formar a formadores en historia y filosofía de las matemáticas? Nuestras universidades públicas probablemente no lo estén, aunque hay casos muy ejemplares que tendríamos que estudiar y ver cómo se pueden generalizar, pero la comunidad de educadores matemáticas sí que está preparada para eso. Cada día son más frecuentes los proyectos de investigación en historia y enseñanza de las matemáticas. Cada día hay más, vemos ir grupos de investigación en las facultades de educación y de matemáticas y de ciencias sobre temas de historia, filosofía de las matemáticas. Yo diría que no existe ninguna universidad que tenga, bueno, ninguna de las universidades, digamos, que tenga programas reconocidos, acreditados de licenciatura matemática o incluso de posgrado en educación matemática, que no tenga líneas de investigación en historia y educación matemáticas. Ahora mencionaba el hecho de que ya hemos realizado la quinta Escuela Nacional de Historia y Educación Matemáticas en el mes de octubre pasado en Cauca. La quinta, o sea que ya hay una comunidad nacional dentro del campo de la educación matemática, hay un subcampo de historia y educación matemática, con personas que vienen de todas las universidades del país que estuvieron ahí, y unas 250 colegas trabajando en ese tipo de problemas. O sea que yo sí creo que podemos ser optimistas, como decía al final de mi exposición, de que este campo de la historia y la educación matemática pueda ser, estar generando, ¿no?, nuevas orientaciones de la didáctica de las matemáticas que enfrenten problemas reales de la enseñanza en el país. Bien, profe, vamos a cerrar esta sesión con las últimas preguntas. La primera hace referencia cuando se habla de los aspectos lúdicos, según Bargava, y la pregunta es: ¿qué opina de la introducción de las matemáticas védicas en el aula de la clase? Para nada, estoy totalmente de acuerdo. También mencionar que desde hace ya más de 10 años en el país ha venido de manera incipiente, ahora de una forma mucho más robusta, introduciéndose líneas de investigación en etnomatemáticas, por ejemplo, ¿no? Estas líneas, este tipo de indagaciones en etnomatemáticas están apuntando a investigar formas de pensamiento matemático en la cotidianeidad. Al mismo tiempo, uso de recursos novedosos para la comprensión de las matemáticas, tanto en las comunidades indígenas como en las comunidades rurales, como en las comunidades afrodescendientes. Se están estudiando maneras de crear pensamiento matemático, maneras de formar en las matemáticas. Así que no es que ya eso no es un asunto de si lo hacemos o no, si es factible o no, sino que ya lo que se está trabajando es en implementar proyectos etnomatemáticos, en hacer estudios históricos de actividades etnomatemáticas en comunidades
ancestrales, por ejemplo. Entonces, de lo que se trataría, le respondo al colega que ha hecho la pregunta, de lo que se trataría más bien es no discutir tanto, ¿no?, si lo lúdico sirve o no sirve, ¿no?, es útil o no en la educación, sino mirar esos casos de estudio que se han venido desarrollando y que se encuentran en distintos repertorios de internet y de bibliotecas, en revistas inclusive, ¿no? A ver cómo es que lo hacen, cómo lo han hecho, cómo se están utilizando los recursos lúdicos en determinadas comunidades para la educación, para el aprendizaje del álgebra, de la geometría, de la aritmética. En particular, yo recomiendo para esta materia el sitio web, la plataforma de la red de etnomatemáticas, la red latinoamericana de etnomatemáticas, en donde hay una cantidad de recursos etnomatemáticos para la enseñanza. Ahí. Pero también llamó la atención sobre el hecho de que casi todos los congresos que se hacen en el país y en la región en educación matemáticas, ya es frecuente, ya se ha institucionalizado la línea de etnomatemáticas y didáctica. Bien, profe, ya para cerrar, hay dos profes que hacen preguntas relacionadas con la formación. Entonces, hay un profe de básica primaria, la pregunta sobre básica primaria, él dice que es débil en el conocimiento disciplinar de la matemática. ¿Es aconsejable que los profesores de primaria se especialicen en un área? Y hay otro profe que pregunta lo siguiente, ¿necesitaríamos un doctorado en didáctica de la matemática que haga un balance entre el saber disciplinar, el histórico, el didáctico, pedagógico y epistemológico? Bueno, sobre lo segundo, lo primero me queda difícil porque no tengo mucha experiencia en todas, sé que hay estas discusiones sobre la especialización en las disciplinas para la enseñanza a nivel primario, eso es familiar, pero yo no estoy en estado como de poder formular recomendaciones en la materia, no sé, me considero, digamos, no idóneo para, lo siento sobre ese punto, pero en el segundo que sí lo conozco mejor porque pues, trabajo en un doctorado en educación matemática en la Universidad del Valle y en la Distrital, y soy profesor corrientemente en varios otros doctorados de educación matemática en el país, en la de Nariño, en la de Antioquia, y al menos por mi experiencia, yo sé que estas discusiones que estoy planteando aquí, estos problemas que he puesto hoy sobre la mesa, o mejor aquí sobre la plataforma virtual de empresa docente, son bien discutidos en estos doctorados y cada uno de estos programas tiene su manera de afrontar el uso y apropiación de lo histórico en la formación del didacta. Hay seminarios, hay créditos dentro del currículum de formación del doctor, de la maestría igualmente, hay en las bibliotecas de estos doctorados y centros de documentación hay muchos documentos. En Funes esto se puede reconocer fácilmente, ya lo decía Cristian en la presentación mía. Ahí hay mucha literatura que afortunadamente se encuentra disponible, los catálogos se pueden consultar, localizar esta información. Bueno, damos cierre a la sesión de preguntas. Agradecemos, profe Luis Carlos, por compartir con nosotros valiosos aportes y también agradecemos a todas las personas que asistieron a la conferencia. Profe, pues siguen agradeciendo en el chat, agradecidos con usted por compartir su conocimiento. Decimos que el video de esta conferencia pues, se encontrará en la página web de una empresa docente a partir de la próxima semana y las transparencias estarán en el repositorio Funes, el repositorio de documentos de educación matemática de una empresa docente.
Y muchísimas gracias a todos y los esperamos en nuestra próxima conferencia el día 9 de marzo con el profesor Vicent Font. Profe, muchísimas gracias por su tiempo, a los asistentes también y les deseo un muy buen fin de semana. Muchas gracias. A usted, profe, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego a todos.